Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos de nuevo con ustedes, un poco enfriados, pero bueno, aquí estamos al pie del cañón. Esperemos que hayan pasado unas fechas estupendas en compañía de su familia. Y aquí en Top Motor Aragón, de 7 Zaragoza Televisión, pues retomamos otra vez el timón y el mando y vamos a seguir eso, pues hablando del mundo del motor, de la competición, de lo que todo concierne, rodeado de las 2 y de las 4 ruedas, deporte, aquí en Aragón. Siempre traemos unos contenidos, pues como no, interesantes, y luego los invitados, como no, pues de excepción, y hoy no va a ser menos. Hoy estamos con Ángel Echegoyen, que fue presidente de la Federación Aragonesa de Automovilismo y ahora es vicepresidente de la Federación Española, que es todo un lujo tenerlo aquí. Como decimos, 7 Zaragoza Televisión, Top Motor Aragón, empezamos. Muy bien, pues como les decimos, aquí estamos con Ángel Echegoyen. Ángel, ¿qué tal? Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal se han pasado estos días? Se han pasado bien. Los hemos disfrutado en familia y, bueno, y trabajando también. Yo sé que tú eres un hombre muy familiar y eso también te sube un poco tu autoestima. Oye, Ángel, los objetivos para este año a nivel personal, bueno, ¿qué te has marcado? ¿Has dejado de fumar, que tú no fumas? ¿Te vas a dejar barba? ¿Vas a hacer alguna cosa? ¿Qué plan tienes? Lo del deporte le quiero dar un poquito más de actividad porque lo he dejado un poco y me gustaría mejorar un poquito en ese aspecto, en el deporte, sí. Hombre, siempre has hecho deporte de todo tipo. Tú además no habéis hecho montaña, que lo sé yo, aparte del mundo del motor, que siempre has estado vinculado, ¿eh? Está bien. Pues nada, yo te veo muy bien de forma, ¿eh? Que lo sepas. No me puedo quejar, pero bueno, hay que seguir. Sí. Tienes una genética muy buena. Tu padre ya, pese a los años que tiene, sigue estando formidable. Está mejor que yo. Bueno, pues bueno, te comentamos ahora, pues, cómo vemos un poco a nivel nacional. Luego hablaremos a nivel la salud del mundo del motor de las 4 ruedas, ¿cómo está? ¿Cómo lo ves? Bueno, bien, de momento no podemos quejarnos, cada año se va mejorando y se va progresando, seguimos pues tanto en la actividad de circuitos como de carretera y cada vez hay más actividad. La verdad es que el año 24 y el 25 han sido muy buenos años a nivel de licencias y de inscripciones en la mayoría de los campeonatos. Y bueno, y seguimos trabajando pues que así sea, ¿no? Que durante todo el territorio nacional pues que haya cada vez más disciplinas, que también se está consiguiendo cada vez tener nuevas especialidades y bueno, y seguir disfrutando de este deporte y nuestra pasión. Oye, muchas veces vemos que, sobre todo en las competiciones ya a nivel mundial, por decirlo así, los españoles en el mundo de las motos tenemos un peso muy importante. Ahí lo estamos viendo, tanto en MotoGP como en Moto2, Moto3, los pilotos mejores que hay, pues prácticamente son españoles en casi todas las categorías, ¿no? ¿A qué se debe también un poco que en el mundo del motor de las 4 ruedas es complicado, ¿verdad? No tiene nada que ver una cosa con otra. A nivel de presupuesto hay diferencia, Ya te digo. bastante. Entonces sí que se tienen unas ayudas y unas becas a los pilotos, pero bueno, pero cuesta sacar gente. Normalmente se suele iniciar en el mundo del karting o el kart cross junior, que es una disciplina también que sirve como base para sacar a nuevos pilotos. Y de ahí, pues bueno, tenemos pilotos, es verdad, a nivel mundial, tanto en circuitos como en rallies. Por supuesto están los Carlos Sainz y Fernando Alonso conocidos, pero tenemos muchos pilotos en otras categorías, como por ejemplo el Mundial de Resistencia, que tenemos grandes resultados y grandes pilotos, o en el Mundial de Rallys, que también tenemos a gente que está peleando por el Mundial. ¿Qué tal este año Guillermo Aso? Guillermo muy bien, estuvo peleando tanto por el trofeo ibérico como por el trofeo de España dentro del campeonato de GT4, consiguió este último y la verdad es que yo creo que esta temporada va a repetir porque además este año va a ser puntuable para el campeonato de España. Bueno, han querido el promotor formar parte de los campeonatos de España y así se ha gestionado. Así que, bueno, espero que continúe con tan buenos éxitos que está teniendo y me imagino, no he hablado con él, que tendrá en mente hacer algún proyecto internacional porque normalmente pues siempre ha estado... Le gusta salir fuera a correr también. O bien las 24 horas de Le Mans, de Nürburgring, ha estado en Spa y la idea que tiene es correr en Le Mans, sí. A ver si le acompaña un poquito la suerte también y sobre todo algún patrocinador un poco
poco importante, ¿no? Porque aquí tiene patrocinadores realmente que son de la tierra, por decirlo así, y la verdad es que le acompañan bastante, pero claro, para correr ya una carrera tipo ya de un nivel mundial, un poquito más le haría falta, ¿no? Sí, así es, el presupuesto... El coche está bien, ¿no? El coche que lleva es un pepino. Sí, la categoría GT4 es una categoría que está muy disputada y muy igualada. Hay diferentes marcas y luego hay un BOP que lo que hace es intentar igualar si hay alguna diferencia, pues bien por peso, por velocidad, por las características del vehículo. Este año, por ejemplo, Toyota parece que está un poquito por delante, pero eso normalmente cada año lo van ajustando pues para que estén muy igualados. Entonces, bueno, el Mercedes de Guillermo sí que es de los que están ahí arriba, pero puede cambiar de un año a otro, eso sí. Oye, ahora un tema un poco más delicado, el tema de la competición con los coches eléctricos. Realmente ahora parece que ha dado un poquito un paso atrás, ¿no? También movido por la normativa europea que se va a permitir ya seguir fabricando coches de lo que ha intentado pues Alemania, como no, con sus Porsche, y luego Italia con sus Ferrari, Lamborghini, Maserati, que se va a permitir más el coche de gasolina. Ha dado un poquito marcha atrás, no marcha atrás, que se le estaba dando a lo mejor quizás mucho impulso y ahora se va a seguir dando, pero lo que no se va a hacer va a ser abandonar un poco lo que es la competición del coche eléctrico, del coche de combustible, de gasolina, ¿no? Sí, en el mundo de la competición pues pasa algo parecido. Hay diferentes campeonatos. En la parte de circuitos, por ejemplo, es un poquito más fácil, entre comillas, porque el tema de lo del kilometraje es más fácil de controlar. En las pruebas de carretera es un poco más complejo. En los rallies ya sabemos que aparte del tramo cronometrado hay una parte de unos enlaces y luego pues bueno, la logística que se necesita para esos vehículos es un poco compleja. Sí que existen los eco-rallies, que por lo tanto ya se hace un roadbook, el rutómetro por donde tienen que pasar y unos puntos de recarga donde tienen que parar. Entonces, bueno, ahí sí que están funcionando y con bastante éxito porque las marcas se suelen involucrar. Luego, por supuesto, los campeonatos tipo Fórmula E, que este año tenemos un piloto español, a Pepe Martí, corriendo con Cupra, y otros campeonatos también de rallies que se están haciendo alguna monomarca con algún vehículo y que, bueno, que van funcionando, pero es verdad que va poco a poco. Es una transición, hay que entender, una transición bastante revolucionaria, por decirlo así, y es lógico también que los pasos que se vayan dando, sean dando pues sabiendo realmente qué es lo que se está haciendo y no, dijéramos, de una manera brusca, pues hacer unos cambios terribles que es que no le vendrían bien a nadie, ni a las marcas, ni a los pilotos, ni a nadie, ¿no? Pues muy bien, seguimos un poco con lo que es la competición. Oye, la relación de la Federación Española con las regionales, ¿qué tal? ¿Es buena también? En general sí, con la mayoría sí que es verdad que tenemos un par de federaciones por el norte que no hay mucha relación, entre otras cosas porque tampoco han querido integrarse dentro de la Federación Española, y con la mayoría sí, o sea, por ejemplo, bueno, pues con la aragonesa es maravillosa, pero te diría que con todas, salvo ya te digo que con dos que actualmente no hay mucha relación. Pero bueno, lo que se intenta es colaborar entre ambas entidades. Siempre no hay que perder. El deporte autonómico y el deporte nacional, la idea yo creo que es, todo el mundo quiere progresar, empezar en unos campeonatos autonómicos, poder dar el salto el que quiere a un campeonato nacional. Pruebas sí que es verdad que tenemos a nivel peninsular o insular, o sea, tenemos pruebas por toda España y de la mayoría de las disciplinas. Entonces, bueno, por nuestra parte, seguir trabajando y seguir colaborando con las federaciones autonómicas. ¿Qué tal estamos de pilotos en Aragón? Tú que has sido presidente de la Aragonesa. Pues cuesta conseguir nuevos pilotos aragoneses. Sí que tenemos, pues aparte de Guillermo, que lo hemos nombrado, pues hay otros muchos pilotos que están corriendo, pero ya llevan años. Entonces sí que se está buscando y tengo que comentarte que Temis ha conseguido sacar un proyecto adelante de una fórmula karting con unos sí. Vamos a explicarlo un poquito ahí, que es interesante, porque además empieza pronto, me parece, ¿no? Sí, la selección. Sí, así es. Ahora, bueno, se ha comenzado ya, hay una página web. Desde el enlace de FADA se puede ver. FADA es la Federación Aragonesa de Automovilismo, FADA. Exacto, en FADA.es hay un enlace, luego es que no recuerdo si es Karting Aragón o algo así, pero bueno, en la página de FADA aparece. Y entonces lo que se buscan son 20 niños y niñas de 8 a 15 años que tengan algo de experiencia en el karting de alquiler, ¿vale? Pero que no hayan dado el salto a la competición, que es lo que nosotros queremos. Porque además es un acuerdo, una colaboración que hay con la Federación Española, la Federación Aragonesa, Motorland y Gobierno de Aragón.
con los cars Tillotson, que son unos vehículos, unos cars de competición con motor de 4 tiempos. Se han comprado 20 unidades y la idea es hacer 2 grupos entre esas edades y darles una formación. Van a ser 5 jornadas en total. Y serán de formación y luego, dependiendo un poco cómo ¿Se sabe ya el circuito donde se van a hacer principalmente? En principio Motorland es la pista que se va a centrar, van a estar allí los cars y se va a centrar allí la... Van a ser 5 jornadas de entreno, de test, de pruebas, de estudiar, de formar a los chavales, ¿no? Así es, sí, ya tenemos los monitores, son monitores con experiencia en competición. Tenemos los cars, la equipación también se entrega, monos, cascos, etcétera, etcétera, o sea, se pone un llaves en mano, digamos. Sí que tiene un pequeño coste porque está becado, pero no se beca al 100%. Todo el programa es en torno a 1.500 euros, que son unos 300 por jornada. ¿Y qué tiempo vendría a ser esto más o menos? ¿Cuánto nos va a ocupar? Quiero decir, serán varios fines de semana, ¿no? Yo creo, sí, ahora no sé el calendario exactamente, estará en la web, será pues más o menos marzo, abril, mayo, junio y no sé si terminará en septiembre, octubre o algo así, sí. Están repartidos a lo largo del año. Ahí va incluido el tiempo de entrenar también o de formar, porque esto será todo, no será todo pisar y acelerar, será también estudiar un poquito, clases teóricas. Hay parte teórica y hay parte práctica y la idea es, como ya teóricamente se han subido en un car, ya saben lo que es acelerar y frenar, pero bueno, pero explicarles un poco todo el funcionamiento de la competición, trazadas, configuración del car, un poquito... Explicar también un poco también las normas que existen cuando hacéis un briefing antes de una carrera, se le explica. Yo he visto muchas veces a los... cuando compiten los chavalitos, sobre todo las primeras veces, se quedan anonadados cuando les estáis explicando en el briefing qué es lo que hay que hacer si sale una bandera azul, si sale una bandera roja. Los chicos, claro, eso realmente no lo han conocido mucho y se quedan ahí, obnubilados, como los buenos formadores que tenéis, como explicáis las cosas, y pues está muy bien. O sea, va a ser, dijéramos, todo lo que sería este curso, este 2026, unas cuantas jornadas, 1.500 euros, pero claro, iba a estar incluido todo realmente. Todo. ¿La ropa también? Sí, la ropa también. La ropa vale un dinero, sí. Ropa, cascos, guantes... Así es, sí, pero bueno, creemos que es una forma de facilitar un poco ese acceso. Hombre, es que tiene que haber también, tienes que poner algo, si no te cuesta realmente nada, tampoco... ¿Habrá que pagarlas de golpe los 1.500 euros o se pueden pagar progresivamente, lo que tú me decías, 300 euros al mes? Bueno, en principio creo que la idea es pagarlo de golpe, pero me imagino que se podría hacer de una manera o de otra, ¿no? En algún plazo, sí, antes de comentar. Hombre, aquí la labor de lo que tú decías, de Temis, de lo que es la Federación Aragonesa, aquí ha estado Temis varias veces y es una persona encomiable que realmente... Está donde tiene que estar realmente, se preocupa, a cualquier momento que le hemos llamado nos coge el teléfono, el hombre viene aquí, lo explica y yo sé por compañeros de él que son ya bastante más veteranos, porque claro, nosotros tenemos ya, yo por lo menos tengo una edad y lo tienen en muy buena estima y cuando está Temis ahí es porque realmente hace su labor y la cumple realmente, ¿no? Sí, está trabajando muy bien, sí. ¿Qué más te iba a decir? Son cosas que nos pregunta la gente. ¿Algún día podremos ver Fórmula 1 en Motorland? ¿Qué habría que hacer, por ejemplo? ¿Qué cambios habría que hacer? ¿Qué nos pediría, por ejemplo, el amigo... ¿Quién manda ahora? ¿El top? ¿O? Es Liberty, realmente. Liberty, el grupo americano, del campeonato. Es que hay muchas solicitudes. Cada año hay más países que quieren entrar. Este año vamos a ser de los pocos países que vamos a tener 2 grandes premios, tanto en Barcelona como en Madrid. Madrid tiene firmado, si no recuerdo mal, 10 años. Jolines. Entonces, bueno, la idea que Barcelona es que se vaya turnando, pero Barcelona también quiere seguir. Entonces, no queda mucho espacio para conseguir para otra carrera, ¿no? una prueba. Además, claro, lo que tú me comentabas, son muchos países, hay países emergentes que están ahora, pues bien sea por un tipo de producto, de tierras raras, de petróleo, de lo que sea, que están emergiendo, como su propia palabra lo dice, están subiendo arriba y se están comiendo la tostada de muchísimas cosas, ¿no? Y claro, esta gente quiere que la gente, pues esos resultados se vean en donde sea, bien sea en publicidad, en carreras de Fórmula 1, de MotoGP y demás. Y claro, eso cuesta entrar en ese mercado, realmente. Sí, y es un producto atractivo y lo dicho, hay muchos países que aunque valga muchísimo dinero.
Bueno, luego estudiarán la rentabilidad y les debe salir rentables porque luego renuevan. O sea que en Motorland, bueno, tenemos de momento grandes premios, que está bien. Se hacen carreras también, lógicamente, de campeonato de Europa de distintas categorías, campeonato de España. Vamos a conservarlo. Últimamente nos está dando muchas alegrías. Luego veremos también en un pequeño resumen que hemos preparado, para este año, ¿qué pruebas se podrían hacer ahí? Este año en Motorland, si no recuerdo mal, por lo menos vamos a tener pruebas de karting, pruebas de circuitos, estará la F4 y alguna carrera más de competición de turismos en el circuito de velocidad. Tenemos Rallycross, que el año pasado fue la primera vez que se disputó una prueba de Rallycross del Campeonato de España. Y yo creo que en principio, eso sí, karting velocidad y rallycross, así que bueno, no está mal. Así que bueno, luego también hay Winter Series de Gran Turismos y alguna disciplina parecida, y por supuesto hay campeonato regional y bueno, y hay algún campeonato más que pueda venir de turismos. Bueno, tú has sido un personaje vinculado al mundo del motor en Aragón, como toda tu familia, tu hermano, tu padre hace años. Realmente, ¿cómo empezaste? ¿Qué disciplina te gusta más para empezar en el mundo de la competición? Pues mira, yo empecé en slalom con 16 años más o menos. Yo no empecé en el karting, sí que iba al karting de alquiler, pero nunca toqué el karting de competición. Empecé en slalom, entonces yo es una disciplina que tengo mucho cariño y que también me gusta potenciar, porque se puede empezar, lo dicho, con un vehículo de calle a partir de 16 años y de ahí hay gente que da el salto tanto a rallies como a circuitos. Nosotros aquí en Aragón tenemos un campeonato muy potente, con una muy buena inscripción, con un buen calendario y se está haciendo un gran trabajo desde la Federación Aragonesa para sacarlo adelante. Yo, por ejemplo, el año pasado mi hijo mayor corrió una prueba en Andorra y este año, en principio, si va todo bien, en el colegio y en otras facetas, pues la idea es que corra el campeonato de slalom con un vehículo de calle. Pues sí, realmente hay que tener también un poco de cabeza simplemente, y con 16 años, lo que dice Ángel, ya se puede, aunque no tengas el carnet realmente, ¿no? No puedes tener el carnet. Con 16 años no lo puedes, incluso se puede participar en rallies, en lo que es el tramo cronometrado. Hemos tenido el caso de Gil Membrado, campeón de España del Campeonato de España de Tierra, un crack, el chaval, con 17 años y sin tener el carnet, por supuesto. Entonces, bueno, el copiloto coge el vehículo en el enlace, pero en lo que es el tramo cronometrado lo corre el piloto. Y también ha corrido, yo lo he visto, creo que ha corrido varias pruebas de asfalto también, realmente, ¿no? Ha hecho asfalto y tierra, pero este año se centró en el Campeonato de España de Tierra y lo ha ganado. Pero bueno, lo hemos visto. ¿El absoluto? Sí. Es campeonato absoluto de... Con 17 años. Así es, sí. Pero bueno, piloto, que la idea es este año, en el 26, ya es dar el salto al Mundial, si puede cerrar el presupuesto. ¿No estaba becado por Red Bull o por una marca de estas potentes? ¿Lo tenían ya cogido? Red Bull y Carlos Sainz, Daniel Alonso están detrás de este piloto. Sí. Pues es un crack, ¿eh? Realmente era curioso porque lo veíamos llegar a lo que es la salida del tramo, lo que tú dices, y él no conduce. Tiene que conducir el copiloto. Entonces llegan, se cambian corriendo de sitio, se pone el chaval el casco, el micrófono, ¡fua! Oye, como un tiro, ¿eh? Tiene unas condiciones especiales este muchacho, ¿eh? Sí, su padre ya era piloto y ¿Sí? Bueno, sí. Yo al padre no... corría el Campeonato Cataluña, lo ha ganado varias veces y sí, ya era piloto de rallies. Entonces, bueno, le viene por ahí ese gusanillo y este chico, si no recuerdo mal, ya empezó con 14 o 15 años en Lituania y luego ya se consiguió un permiso especial por medio de tráfico con la Federación Española para que pudieran correr este y otros pilotos con 16 años. Y bueno, le ha venido bien pues para seguir formándose aquí en España. Muy bien, Ángel. Oye, tu candidatura, ¿hasta cuándo estás de vicepresidente de la Federación? Bueno, de momento dependo del presidente, no es un cargo de confianza del presidente, hasta el 28 es la legislatura, sí, es del 24 al 28, así que de momento, si no hay ningún cambio, pues hasta el 28. Pues bueno, aquí tienes tu casa, te lo agradecemos, como no, es un lujo tenerte aquí, tener al vicepresidente de la Federación Española. Y nada más, si quieres comentar alguna cosita, ¿alguna cosa más quieres comentar? Nada, bueno, dentro de las categorías también comentarte el Carcross Junior, que es una categoría muy buena para iniciarse en el mundo de la competición.
que con 12 o 13 años ya se puede, hasta los 16, y al final es un buggy con tus medidas de seguridad, arnés, jaula, y con cambio secuencial, motor de moto, pues es muy divertido, y además en tierra se hacen muchas manos, y hay muchos pilotos de estos que están ahora pasando a rallies que vienen de esa disciplina también. ¿No lo ganó este año Kaminsky, Alan Kaminsky o algo así? O... A nivel regional es el piloto que estuvo becado por la federación, sí, correcto. Yo lo vi correr alguna prueba y un crack el chico, ¿eh? Además son niños, pues eso, pues no sé si tendrá 13, 14 años. No, es que se baja del buggy y se quita el casco y dice, pero si es un chavalín, pero tiene muy buenas manos, él y su familia que lo apoyan mucho. Pues muchísimas gracias, como te decimos, estamos en 7, Zaragoza Televisión, un placer y nos vemos pronto. Muy bien. Algún día vendrás por aquí más, ¿no? Sí, cuando quieras. Venga, muchas gracias, Ángel. Gracias. Venga. Un abrazo. Otro. Muy bien, como decíamos con Ángel Echegoyen hace un momento, esperemos que nuestros deseos sean los mejores para este año y se vayan cumpliendo realmente, que hayamos tenido todos una buena entrada de año. A veces también nos quejamos, nos llega a nuestro no, es que parece que no hay nivel aquí en Aragón de pilotos, tanto de coches como de motos. No, realmente hay un nivel bastante aceptable. Hemos tenido pues a un piloto que ahora nos va a pasar un vídeo que ha grabado él, ha grabado con Maverick Viñales, un piloto de MotoGP, que es Miguel Ángel es su padre, Miguel Bernal, todo un crack, ha sido subcampeón de España de su categoría, y hablamos de moto de velocidad. Pues tenemos un vídeo que nos ha preparado Miguel, que dura un poquito, ahora se lo pasamos y luego lo comentamos con ustedes alguna cosita más. ¿Qué crees que tendría que pasar con todo este trabajo que estás haciendo para que tú digas estamos yendo por el buen camino? ¿Cómo hace lo del tan rápido? No, el tío llega y yo noto que hace. Hola chicos, en el día de hoy estamos en el circuito de Zuera, pero es un día especial porque vamos a compartir pista con Maverick Viñales. Tras su alianza con Jorge Lorenzo se está hablando mucho sobre ellos, así que en el día de hoy vamos a poder observar su técnica de cerca, ver su nivel y también le vamos a hacer una ronda de preguntas que creo que os van a interesar mucho. Así que con esto dicho, vamos allá. Bueno, pues ya ha hecho Maverick su primera tanda, nosotros no hemos podido salir porque hemos tenido un problemilla con la batería de la R6. Ha salido con su nueva KTM, que algunos seguro que lo habéis visto por sus redes sociales, así que nada, también he visto que ha traído la 600, así que veremos cuando salgamos qué tal vamos. De momento va bastante fuerte, así que vamos a ver qué tal va. Bueno, esta segunda tanda sí que salió con su R6 y me impresionó muchísimo, que estaba en unos ritmos súper rápidos desde la tercera, cuarta vuelta. Quise salir con él durante todo el día y en lo que me pude fijar técnicamente en esta tanda fue que no hace ningún movimiento brusco. De hecho, tú lo ves desde fuera y no parece que vaya rápido, excepto en los cambios de dirección, que es una salvajada lo rápido que lo hace. Sinceramente yo, que paso mucho tiempo de mis entrenos aquí en el circuito de Zuera, pensaba que era imposible ir tan rápido sin llevar la moto moviéndose de lado a lado. Pero él iba sobre raíles y aprovechando hasta el último centímetro de pista. Esto es algo que intenté empezar a aplicar durante el resto del entreno, ya que oportunidades así no se tienen siempre y hay que aprovecharlas. Y ahora, como vais a ver, Maverick se abre un poco y me deja pasar para que empiece a tirar yo delante. Y aunque os pueda parecer una tontería, es una sensación rarísima. Porque al final sabes el nivel que tiene la persona que tienes detrás y no sabes en qué momento te va a poder adelantar o si incluso le puedes estar molestando. Entonces, además de que ya vas al 100% de tu nivel, tienes esa presión extra que normalmente no tienes. Aún así, como os digo, esta vez yo tuve la suerte de que jugaba en mi terreno, en mi circuito. Yo tiré y hice mi mejor vuelta personal con la R6 y aún así Maverick me siguió. A ver, que honestamente no es algo que me extrañe, es un piloto de MotoGP. Pero aún así, cuando tú estás al 100% y ves que la otra persona sigue pegada al culo, te impacta un poco, sea quien sea. Ahora, desde aquí vais a poder ver lo que os he dicho antes de los cambios de dirección. Fijaros cómo se me echa encima. La verdad que era inhumano cómo los hacía. Y es algo que quiero entrenar esta pretemporada para aplicarlo a mi técnica. Con esto terminó mi primera tanda. Y aquí os dejo cuáles fueron mis opiniones cuando me bajé de la moto. Bueno, primera tanda terminada, súper contento la verdad. Se nota mucho que es un piloto de MotoGP porque se ha adaptado súper rápido a la pista y lleva sin venir aquí desde 2018. O sea que la verdad que súper bien. Él ha salido también con una R6, así que hemos podido ir parejos con la misma moto. Al principio he tirado yo un poco delante, luego ha tirado él
pero bueno, íbamos muy similar de ritmo. La última vuelta de la tanda tenía un problema con ese mi manillar de que hacer palanca se me ha soltado, pero bueno, súper bien, así que nada, ahora hay parón para comer y luego por la tarde volvemos a salir. Cosa que más me ha impresionado al rodar con él, el cómo usa el pickup, porque aunque llevara un neumático nuevo, al levantar la moto tan rápido abría gas y salía súper rápido de las curvas, así que es algo que me apuntaré para empezar a mejorar, porque la verdad que es algo que se ha notado muchísimo. Para esta segunda tanda en la que volvimos a salir juntos, preferí que tirara él delante mío, y así poder seguir aprendiendo de su pilotaje. Esta segunda tanda era su última tanda con la R6, así que era mi última oportunidad para intentar ir con él mano a mano con la misma moto. Hicimos una tanda muy larga, de unas 21 a 22 vueltas, y después de estar 2 vueltas detrás de Maverick me puse yo delante. Estábamos rodando a ritmos muy rápidos, y yo miraba su pizarra y miraba a mi Alfano, para saber en qué tiempo estaba él y en qué tiempo estaba yo. Más o menos estábamos en el mismo ritmo, a veces una décima arriba, a veces una décima abajo. En esta tanda empecé a aplicar un poco lo que había aprendido de Maverick, sobre todo en los cambios de dirección y el aprovechar la pista a la salida de las curvas. Hubo varios momentos en los que pensaba que lo llevaba más cerca de lo que realmente lo llevaba, porque Maverick lo que también hacía a veces era se descolgaba un poco para así tener más espacio contigo e intentarte coger. Tanto Maverick como yo íbamos con el Pirelli y a los dos se nos destrozó bastante después de esta tanda. Aún así, mantuvimos todo el rato el mismo ritmo, sin subir mucho el tiempo ni bajarlo mucho. Desde la primera vuelta fuimos muy constantes. Aún así, yo iba con el gancho en el sentido de que tenía muchos sustos y Maverick, por lo que me dijeron, no tuvo ninguno. Es decir, que Maverick sabe ir mucho más fino en la moto de lo que sé ir yo. Así que es algo que tendré que aprender para así gestionar mejor las carreras. Poder estar mano a mano con un piloto de MotoGP fue algo increíble. Es una persona que ves todos los fines de semana en la tele y que algún día sueñas en ser como ellos. Así que poder estar con ellos y poder seguirlos ya es algo totalmente increíble, de verdad. Y con esto terminaba la tanda. Bueno, aquí tenéis el neumático, cómo se ha quedado. Podemos ver por el lado izquierdo este testigo y en el lado derecho nos encontramos estos que son ya los de la mitad, pero en el flanco no nos encontramos ninguno. Ya os digo que tener un piloto de MotoGP detrás durante 22 vueltas es duro, vas aquí todo el rato. Sobre todo vas nervioso porque no sabes en qué momento te la puede meter. Entonces vas todo el rato como muy a la espera. Pero bueno, hemos rodado a ritmo de récord casi, o sea que muy bien me lo estoy pasando. Va muy fino Maverick y nada, a ver si aprendemos un poquillo de él, que es importante. Bueno, digamos, le cambio la rueda. Pero eso, a ver, luego sí que es verdad que yo igual lo que tengo que cambiar es que yo en las lentas entro muy y luego él me mete en la salida. Pero bueno, de ritmo estamos parecidos. También él lleva sin venir aquí 3 años y yo estoy aquí todo el día, pero... No, tú has nacido aquí. Sí, parecido. Pero bueno, no, bastante bien. Pero vamos, que se nota mucho si lo vieras en las lentas, el tío pone la moto recta y sale. Y yo la pongo, pero mucho menos. Pero porque tumba menos. O sea, no es que tú la pone recta muy rápido. Muy rápido. Y eso que he hablado con él me ha dicho que él aquí no lo hace casi. O sea, que imagínate cómo lo hacen en la MotoGP. Madre mía. Pero que no, la verdad que muy bien. De ritmo estábamos similar además. Sí. O sea, sí, una décima arriba, una décima abajo, pero hemos ido toda la tanda así. Ya. Así que muy bien, muy contento. Pues Mejor de lo que me esperaba. Bueno, una experiencia, ¿no? Sí, va mucho. Que se nota mucho el cambio es en la chicane después de la payera. Ahí sí que se me echa encima. Ah, después del caracol. Sí. No, en el cambio. Yo al no llevar blipper, tío, me lío con el... Que si cambio, que si bajo la marcha, que si suelto una... Pero él ahí sí que... él ahí se me come. Ahí ha habido un vídeo... Bueno, ha habido un vídeo que es que se ve como me hace. Se nota también que es quién es. Pero bueno. A ver, que lo que hemos hablado muchas veces, que no hay ninguno malo en una parrilla de MotoGP. No, ahí vamos, ni en MotoGP, ni en Moto2, ni en Moto3. Hasta el último va muy rápido. O sea, hasta el último tiene todo Sí. el respeto y va muy rápido. Y al final, que es que estamos rodando al ritmo de récord prácticamente. Sí. Llevando a un tío de estos detrás sufres. Sobre todo porque no sabes dónde te la van a meter, tío. Yo cuando lo llevaba detrás Pero de esto de que es la moto... ¿O qué? Yo no sé si... O sea, supongo que sí, porque seguro que en algún lado me la podía haber metido. Pero, Yo creo que es sí, será muy respetuoso. sí. ¿no? Pero vamos, que yo... Yo creo que un tío así Esa- es que eso además es.
Pero que yo iba cagado, ¿eh? A Juan, por ejemplo, ahora se la pueden haber metido desde la triple de derechas del final y esperaba salir a la recta y hacer wood. Claro. Y adelantar. A ver, yo creo que un tío de estos tampoco se va a jugar un enganchón así. Yo no sé, pero yo... una caída Sí, sí, tonta. pero cuando lo tienes detrás a ritmo de récord vas cagado. Hombre, claro, pero porque tú vas con el gancho y Claro. él, hombre, él no irá, o sea, No, él pero irá relajado. mi gancho aquí han sido 20 vueltas que hemos hecho y yo iba en la última que no podía ni con mi vida, pero es que él luego se ha tirado 5 más. Y ahora termina tranquilo, ¿sabes? Que al final es que esa gente es... A ver, este tío lleva una preparación pues para esto. Claro. O sea, que no... No, pero bien, tío, la verdad que estoy muy contento. Qué guay. Tú vives por y para esto, pero a la vez estudias. Y ellos viven por y para esto. Claro. Claro, él hoy está trabajando. Su full time es esto. Exactamente. Él está currando, tío. O sea, Eso sí. este es su trabajo. Sí, pero bueno, Tienes todavía una parte que no es solo esto, eso es. que es estudiar. Pero bueno, Pero bueno, sí, está bien. bastante bien. Pues nada, vamos para allá. Bueno, ahora estamos aquí con Maverick, no hace falta que lo presente, ya todos sabéis quién es. Y hemos preparado unas preguntas, así que nada, vamos a ver qué responde. A ver, Bueno, ya sabes que en las últimas semanas se está hablando mucho de tu forma de entrenar y todo. ¿Y qué crees que es ahora mismo lo más importante que tienes en tu preparación? ahora mismo la constancia. La constancia es muy importante. Vengo de una lesión que, bueno, he estado parado al menos 3 meses. Entonces tengo que coger el ritmo. Cada vez que estoy en la moto me noto mejor. Y mejorar pequeños detalles de técnica, frenada, paso por curva, línea. Matices, realmente son matices que necesito evolucionar para aprender y para tener como arma durante todo el año. Ahora pues todo el mundo sabe que estás trabajando mucho con Jorge Lorenzo, muy de cerca. ¿Y qué te aporta su visión y por qué crees que ahora era el momento de hacerlo? A ver, yo he sido padre, fui padre en el 2021, fue una etapa muy difícil para mí, porque combinar el deporte y la paternidad es complicado. Y ahora que mis hijas ya son más mayores, me veo capaz de dejarlas con mi mujer y realmente centrarme al máximo en mí, ¿no? Obviamente siempre estás centrado en MotoGP, pero en este caso me estoy centrando en mí. Y creo que Jorge es una de las personas técnicamente mejores del mundial y necesito dar otro salto de calidad técnicamente, en donde sí, con su experiencia puedo probablemente llegar a esa décima extra. Y esta temporada, ¿qué crees que tendría que pasar con todo este trabajo que estás haciendo para que tú digas estamos yendo por el buen camino? Ganar carreras. Yo creo que ese ha de ser nuestro medidor, ¿no? Estar luchando delante y ganar carreras con la KTM es el objetivo. Bueno, muchas gracias. Muy bien, nada, crack. Gracias, tío. Con esto termino el día, pero me apetece hablar de una cosa antes de terminar el vídeo. Me gustaría agradecer a Maverick Viñales y a su asistente Mark por la cercanía que tuvieron conmigo. Muchas veces hay gente que critica a Maverick por lo que parece que es, pero sinceramente a mí me impresionó muchísimo. Fue muy cercano conmigo, me ayudó en lo que podía y no tuvo ningún problema en que saliéramos juntos para que yo pudiera aprender. Tenemos un niño que se llama Luca, que es muy fan de Maverick, y él no tuvo ningún problema en sacarse una foto con él, firmarle un cuadro y estar un rato hablando con él. Muchas veces parece normal y parece obvio que los pilotos hagan esto, pero al fin y al cabo ellos están trabajando y no tienen ninguna obligación de hacerlo. Así que con esto dicho, me gustaría agradecer a Maverick por el día y a vosotros por veros el vídeo. Es el primer vídeo un poco en serio que hago en YouTube, así que déjame por los comentarios qué es lo siguiente que quieres ver. Y para apoyarme, dale like y suscríbete. Nos vemos en el siguiente vídeo. Pues esto es lo que tenemos. Esto es lo que tenemos con Miguel Bernal, un piloto que está preparando la nueva temporada. No sabemos qué tipo de competición va a hacer, porque realmente el abanico que se le abre después de su trayectoria es muy importante y él seguramente nos lo comentará en cuanto ya tengan algo fijo, nos lo va a comentar. Y otro tipo de deportes que tenemos, bueno, como decimos, a veces no le damos importancia, pero bueno, hemos tenido pruebas del Campeonato de España en Aragón, hemos tenido Campeonato de España en Motorland, categoría féminas, que ahora lo pasaremos también Campeonato de España nada más y nada menos en Calatayud, con, por ejemplo, participaron José Antonio Butrón, Ander Valentín, en este caso el vencedor fue Ander Valentín, que se ha proclamado subcampeón de España, pilotos que corren el europeo y hay pruebas del mundial, nada más y nada menos, de motocross y de supercross.
También hemos tenido pues, Campeonato del Mundo Superbikes, tuvo Superbike la gentileza de dejarnos unas imágenes y comentarlas con los pilotos, que luego las verán ustedes. Esto fue en Motorland. También hemos tenido lo que es la baja, nada más y nada menos, que estos días estamos viendo los pilotos del Dakar. Pues todos estos pilotos han corrido este año aquí en Aragón, en Teruel, en la baja, y luego tuvimos un final, sobre todo en el mes de octubre ya, de lo que es competición de MotoStudent, que es las mejores universidades de Europa preparan a sus ingenieros con unos desarrollos, son proyectos que duran 2 años, para desarrollar una moto de unos niveles que tienen que ser prácticamente de mundial ya, ¿no? Entonces se cogen unos pilotos de las diferentes naciones, que ahora los veremos aquí, y pues eso, fue todo un éxito tremendo, todo lo que es este año el mundo de la competición, en Motorland, en Calatayud, bueno, lo que es en Teruel. Les pasamos un resumen, espero que disfruten con ella. Muchas gracias. Con Hanna Sánchez, vencedora de la categoría de féminas. ¿Cómo has visto la prueba, Hanna? Pues muy bien, un circuito más roto de lo normal, de lo que esperábamos. Sí que el clima acompañaba, un poco de calor. Y pues nada, sábado primera en los cronos y en la primera manga. Sí que pude salir bien ya desde un principio y tirar, mantener la primera posición, y hoy ya salíamos con lo mismo. Sí que hubo un poco de incertidumbre de si se corría o no por la niebla primera de la mañana, pero nada, al final la segunda manga la pudimos completar y nada, igual salí delante y pude liderar toda la carrera, mantenerme ahí y ganar y empezar el campeonato en primera posición. Bueno, estamos una vez más con Ander Valentín. Enhorabuena, desde luego. ¿Cómo ha ido la mañana? Pues muy bien. Al principio hemos empezado con un poco sensaciones agridulces. En la primera manga no me he encontrado muy bien y me ha costado rodar. Suerte que he hecho muy buena salida, he salido primero y bueno, pues el resultado de la manga ha sido un segundo que nos vale muy bien para el campeonato, porque era delante del que estaba empatado a puntos conmigo, de José Antonio Butrón, y bueno, creo que es el máximo rival para el campeonato. Y la segunda manga otra vez otro whole shot, otra salida en primera posición, y ya con mejor feeling y buenas sensaciones pues he podido rodar primero. Ha tenido José un fallito también cuando estaba atacándome y ha caído, o sea que el final de la manga ha sido bonito porque he podido disfrutarlo con margen, que no es lo habitual para nada. Yeah, honestly, I'm very happy because I missed the feeling of victory. So I'm really happy about this race, and thanks to my team, because yesterday we were not 100% and today yes. So we improved from yesterday, so thanks to them, thanks to everybody here in Aragon, and I'm really happy and I'm looking forward for the next one. For me it's a very hard weekend, but I have one positive things. First race I win, finally I win in Aragon. And we take very good points, especially last race I'm pushing so hard, but I did mistake corner 7. And but anyway, you know, we finished the second position. We take good points for the championship. Now I'm just looking the Estolil race, because normally I'm very strong there, but we will see there. Thank you very much. Gracias a todos por venir, ha sido fantástico correr delante de la afición española. Espero que hayáis disfrutado y nos vemos el año que viene. Un abrazo, gracias. Thanks, Albert. Sí, yo creo que sí, es una carrera que bueno, que es la carrera del año de España y creo que es importante estar aquí. Tú corres casi ya como en casa, ¿eh? Sí, como en casa, llevo muchas bajas. Te tratamos muy bien. Me tratan muy bien los aragoneses. Venga, ya, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, un saludo. Un año más estamos con Dani Roma. Juan, ¿qué tal ha ido? Danos tu opinión de los 3 días de baja. Bueno, pues bien, muy contento siempre de estar un año más en la baja. Y al final, pues bueno, hemos hecho podium, no lo que nos hubiera gustado, pero tanto Nasser como Ferreira han corrido muy bien. Nosotros hemos aprendido cosas del coche. La realidad es que para nosotros era un buen entreno con el coche nuevo que vamos a utilizar el próximo Dakar, o sea que ha sido interesante. Y nada, contentos de hace 30 años empecé la aventura en el Rally Ride en esta carrera.
y 30 años después aún estamos aquí dando guerra, por tanto, en resumen, satisfecho. Gracias. Estamos aquí en Teruel, solicitado de Teruel, avec Monsieur Nasser Al-Attiyah, qui a fait podium. Yes, we are quite happy to be here in Baja Aragon. Today we finished second position. We are quite happy, but okay, normally can win this race, but next time we come to win. Thank for the organization, thank for the region. We are quite happy to be here. Muchas gracias. Sí, una baja muy dura como siempre, pero con un coche nuevo para mí ha sido muy difícil porque a cada kilómetro necesitaba de acostumbrarme y intentar ir rápido con el coche, pero bueno, el equipo ha hecho un trabajo increíble y hemos ganado la valla a 2 segundos a Nasser y tercero puesto ha sido Nani Roma. Entonces estoy muy contento porque son 2 pilotos de top mundial y bueno, yo he ganado, entonces tengo que agradecer al equipo, a mis sponsors y nada, continuar a trabajar para más resultados así. Enseñando los dientes, pero le hemos echado valor y hemos quedado primeros, por lo menos ya para la carrera más grande hemos entrado, así que muy bien. Bueno, ¿cómo ves el Moto Student este año? Este año lo veo bien, la verdad, buena organización, la gente es maja, es un ambiente muy sano, siempre hay cosas para mejorar, pero claro, eso es como en todas las ediciones, cada edición se fijan y van mejorando cosas, entonces... Bueno, llegamos ahora ya a lo que es, después de resumen que hemos visto, que realmente en Aragón se hace deporte de motor y de muy alto nivel. Vamos a llegar a lo que a mí me gusta mucho, que es el apartado histórico, como no, que siempre pues pilotos o dijéramos coleccionistas o gente que ha estado muy vinculada al mundo del motor en Aragón, pues nos prestan un poco y nos dejan sus coches para que lo veamos y lo disfrutemos todos. En este caso Esteban Ojea, un Porsche 924 Spirit, una serie limitada, se hicieron nada más que 30 modelos, 15 en negro y 15 en blanco. Vamos a ver qué nos comenta Esteban con su Porsche Spirit 924. Bueno, estamos aquí. Hola, buenos días, Goyo. Pues gracias por darnos la oportunidad de presentar al Porsche 924 Spirit. Es un Porsche muy desconocido. Os cuento la historia brevemente. En el año 1978, Porsche vuelve a ganar las 24 horas de Le Mans por 12ª vez y decide hacer una serie limitada de varios modelos, 924, 944 y 911. Y van destinados a distintos mercados. Y para España hizo una serie de 30 unidades de este coche que tenemos aquí, que es un 924 Spirit, y lo equipó pues con el motor 2.5 de Porsche y una serie de cosas. Por ejemplo, traía el techo que se puede abrir, en la ficha pone Targa, aunque nosotros de Targa tenemos otro concepto. Le puso suspensiones Koni roscadas, rebajó la carrocería, 11 milímetros adelante y 15 atrás. Estabilizadoras más fuertes y le puso una batería de mayor capacidad, lo dotó con aire acondicionado y con una alarma. Servodirección no lleva. Y 15 unidades eran en blanco y otras 15 en negro. Y este coche pues está de origen tal cual, era este modelo. Bueno, y en el Spirit se suprimió el catalizador, con lo cual decían las revistas de la época que daba 170 caballos. Tenía mejores prestaciones que el 944 de la época, del 2.5, porque este coche pesaba un poquito menos, más aerodinámico y daba más caballos. El otro se quedaba en 160 y este en 170. Sus prestaciones eran equiparables al 944, al S2. Y superiores al 94 normal. Año 1976. Aquí hace un cambio ya muy importante porque el Porsche lo que empieza es a poner motores delanteros, tracción trasera y refrigeración líquida. Porque los Porsches normalmente
explícanos un 911 cómo lleva la mecánica. El 911, bueno, yo no le conozco mucho, pero la mecánica en aquella época era refrigerada por aire, era tracción trasera, motor trasero. Había dos versiones en aquella época que yo conozca, un 4 cilindros y un 6 cilindros, ¿no? Y eran refrigerados por aire y tracción trasera y el motor trasero. Y en los 24 pues ya el motor es delantero y la caja de cambios va sobre el eje trasero, con lo cual el reparto de pesos es muchísimo más equilibrado. Efectivamente, el reparto es un coche que la verdad es que da gusto de llevar, es muy dócil, se tiene muy bien. Para ser un coche con tantos años, la verdad es que es una gozada llevarlo. Sí, efectivamente, era un 2000 de 4 cilindros, origen de Audi y Volkswagen, ¿no? Pero luego hizo una serie con turbo de ese motor, sí, y daban ya bastantes caballos, sí, pero de esos aquí creo que no vinieron a España. Hicieron casi 140.000 unidades, se hacían todas en Alemania, ¿no? En estudio, yo creo que sí. Que yo sepa, sí, sí. Pero vamos, de este solo hay 30 unidades. Porque a lo mejor pensaron que como era un vehículo caro, pues no iban a vender más en España, ¿no? Y decidieron solo hacer 30 unidades. La gama 924 es la que salvó un poco a Porsche de la crisis de los años 70, el petróleo. Porque, claro, un coche superdeportivo de 211 y demás, que consumían y gastaban muchísimo, de pronto se cerró el mercado, pero con estos coches realmente salió Porsche adelante, ¿no? Efectivamente, sí, porque los primeros montaban el motor. Yo creo que era de origen Audi Volkswagen, que era un 2 litros, 4 cilindros. Lo hicieron para que fuesen más económicos, más asequibles, ¿no? Y luego ya pues sacando otras versiones. Oye, Esteban, a ver, tú el coche lo empleas normalmente, imagino, para hacer una salida exclusiva, no lo empleas a diario. Sí, pertenezco a un club de clásicos y lo saco muy pocas veces para hacer alguna salida y a ver, lo cuido, lo tengo mimado, ¿eh? Sí, lo haré histórico. Creo que por edad pasar a la ITV cada 3 años, pues bueno, nos evitaremos ir tan a menudo a las ITVs. Bueno, tiene 5 velocidades y ya te digo que va en la parte trasera del vehículo. Sí. Pues no te lo sé decir porque no se puede. No lo he apurado nunca, no. Nunca. No. Este coche hay que mimarlo y cuidarlo, ¿eh? Para que se quede en la familia. ¿De velocidad punta? Hombre, con catalizador ya hacían 217 por hora. Con catalizador, y a este se le suprime. Por eso pasa de 160 a 170 caballos. O sea que los 215 los coge y los dos. Eso sin problemas. Las de origen, pues una 195, 5515. Y yo os quería enseñar alguna cosa. Bueno, os quería enseñar el techo se puede quitar y aquí tenemos una funda para guardar el techo, para protegerlo. Y hace unos años Porsche sacó una serie limitada del Macan y le puso Spirit, no se parece mucho un Macan a un 924, puso denominación de origen y esta es la publicidad, ¿no? Homenaje al pasado, y sacaba un Spirit igual que este, exactamente igual. No sé la aceptación que tendría este Macan Spirit porque yo pienso que el Macan Spirit es un sub y no es un deportivo. A lo mejor le quisieron dar un aire de deportivo, ¿no? Pero bueno, no sé los que venderían, si sería una serie limitada. Oye, o no. ¿llevas rueda de recambio? Sí, lleva aquí rueda de repuesto, la llevo aquí. Hay que quitar el tapizado, pero va con unos clips.
El maletero a lo mejor quizás un poco justo. Y tan justo es lo que hay, ¿no? Y esta es la bandeja para proteger los objetos. Y bueno, junto con los manuales que los tengo ahí, pues la diferencia era que Porsche te daba esto que ponía Porsche Spirit y te explicaba un poco las cosas que llevaba el vehículo y los dos colores que había. Como puedes ver, 15 en blanco y 15 en negro. Y esta es la tapicería, toda original, y las llantas y todo. Esto es lo que daba Porsche, aparte de los manuales que los tengo ahí. Bueno, vemos que la tapicería es original, Esteban. La tapicería es de origen y lo que te decía, bueno, le puso este volante. Los 924 no llevan este volante, los Spirit sí. Y le puso aire acondicionado. Y lo que he comentado antes, lo dotó con una batería más potente y le puso alarma. No sé si es que... Y ya lo ves, por dentro pues es un 24, ¿no? Es un 24, más o menos bien. Sí, lo único que cambia pues es el volante y el aire acondicionado. Vale. Y el techo, que lo podemos abrir y quitar si quieres y guardar en el maletero. Es un 2x2 de plazas, ¿no? Es un 2x2, sí. Pero vamos, los de atrás no creo que vayan muy cómodos. Como no sean niños. Pues nada, el motor que vamos a ver pues es exactamente igual que el de un 44. Que del Porsche 944. Y lo que os comentaba, pues la alarma que es de origen Porsche y la batería que es de 75 amperios, que las otras eran un poquito más pequeñas. Y nada más, todo lo demás ya lo ves, el coche... ¿Lleva carburación? No, hombre, esto es inyección ya. ¿Inyección mecánica? No. Esto es inyección electrónica, sí. Mírala. Ahí el Bosch. Sí, que funciona de maravilla. La verdad es que es un coche que nunca ha dado ni un solo problema. Da gusto, ¿eh? Y siempre a la primera en marcha. Llevas un buen servo también. Sí, no, el coche frena muy bien. Ya te digo que es un coche muy curioso porque las suspensiones, ya te digo, son Koni, son roscadas de origen. Y esto es un Spirit. Bueno, Esteban Ojea, muchísimas gracias. Bueno, Goyo, muchísimas gracias a ti y a 7TV por la labor que hacéis. Goyo, tu dedicación al mundo del motor, no te estoy dando coba, llevas muchísimos años dedicado al mundo del motor, todos te conocemos. Que sigas con esta gran labor. Goyo, un abrazo. ¿Qué les ha parecido el Porsche 924 Spirit? Toda una proeza, un lujo, y lo bonito y lo bien conservado que lo tiene nuestro querido amigo Esteban. Como decíamos en el último programa, bueno, habíamos preparado un sorteo de una baliza de geolocalización con el DGT 3.0 homologada, que es lo que realmente pues ahora nos pide tráfico. Hicimos un sorteo. Bueno, pues el agraciado ha sido Alberto Novellas, que le deseamos toda suerte del mundo, como no, y que la disfrute con mucha salud y que no la tenga que emplear muchas veces. Con esto pues despedimos el programa, si Dios quiere, pues hasta la semana que viene. Un saludo, muchas gracias.